Que tiene así un principio como muy de Semana Santa, ni muchísimo menos, es Martirio y un clásico en su discografía, Estoy mala. Y como está mala, pues quizás sea porque no se ha vacunado contra la gripe. A ver, otoño, gripe y vacuna. Con el frío de cada año el mensaje se repite: mayores de 65 años, enfermos crónicos y profesionales sanitarios deben inmunizarse. Pero es una cantinela que muchas veces cae en saco roto, no en los disciplinados mayores, sino en el resto de la población. Me acompaña Pablo Vélez, es médico de salud pública. Bienvenido, doctor. Buenos días. Hola, buenos días. Y vamos a recordar a los oyentes que todavía están a tiempo de vacunarse contra la gripe. Pero dígame una cosa antes. He dicho que los mayores de 65 años son como muy disciplinados y son los primeros en acudir a vacunarse. ¿Los profesionales sanitarios también son disciplinados y se vacunan? Cada vez más, cada vez más. Estamos bastante satisfechos de los niveles que estamos alcanzando en el departamento. Somos el segundo o tercer departamento que mejor va en ese sentido. Y vamos creciendo año tras año y ya estamos casi en el 60%, lo cual para nosotros es un gran logro. Pero esperamos llegar al 85%, sería lo ideal, pero va a costar trabajo. ¿La llegada de la gripe es inminente? No, vamos a ver, en los últimos años, según vemos en los 3 o 4 últimos años, la gripe empieza a llegar ahora en enero. Final de enero, todo febrero y principio de marzo. Suele ser el pico de la onda epidémica que lleva 3 o 4 años como la más típica. Y esperamos que este año sea igual, claro. La campaña de vacunación comenzó a finales de octubre, más o menos, y se va a prolongar hasta finales del mes de enero. Lo que ocurre es que cuanto más tardemos en vacunarnos, menos efecto nos va a hacer la vacuna, ¿no? Porque se necesita unas semanas, ¿no? Para que el organismo... Concretamente 20 días. 20 días es lo aconsejable. Desde que nos vacunamos hasta que alcanzamos el potencial máximo de protección son 20 días. Por eso se aconseja y por eso las campañas se hacen previamente a la llegada de la gripe. No vamos a esperar a que llegue para vacunar a la gente, sino que hay que estar prevenido. Bueno, es cierto, me decía, doctor, que incluso hay quien se vacuna cuando ya ha pasado la gripe. Son casos excepcionales, pero sí hay gente que una vez que ha pasado la gripe y ya ha habido toda la onda epidémica y ha habido todos los casos que tenía que haber, solicitan vacunarse. No sabemos por qué exactamente. Suelen ser porque van a viajar también a otro hemisferio o porque quieren prevenirse para el año siguiente, pero no tiene mucha explicación. Y no es cierto, la vacuna de este año no sirve para la gripe de 2016. O de Teóricamente 2017 no. ya, ¿no? No, Será. claro, todos los años hay que hacer una previsión, es como un juego de azar. Hay que adivinar cuáles son los organismos o las mutaciones que van a venir desde el otro lado del mundo. Esto es una enfermedad que se propaga alrededor del mundo. Va primero al hemisferio sur, cuando es invierno, luego llega hasta aquí. Y todos los años la vacuna hay que prepararla con muchos meses de antelación y hay que adivinar qué cepas van a llegar aquí. Entonces, este año, por ejemplo, se han cambiado 2 cepas respecto a las del año pasado. El año pasado la vacuna de la gripe no acertó en sus 3 cepas que llevaba y aún así fue muy eficaz, no tan eficaz como si hubiera adivinado todas las cepas, pero sí muy eficaz. Y este año esperamos que acertar en las cepas circulantes y que sea muy eficaz, claro, eso es lo que esperamos todos. El porcentaje de personas vacunadas en la pasada campaña llegó al 51%. Claro, cada año se quiere subir un poquito más ese porcentaje. ¿Los ciudadanos están acudiendo a buen ritmo a su centro de salud a vacunarse? Estamos en este momento exactamente igual que el año pasado. Y lo malo de esto es que llevamos 3 años retrocediendo un poquitín respecto al año anterior. Este año estamos igual, por lo menos, como decía que me quedo como estoy. Pero nuestra intención es subir al menos al 60% y estamos en el 50% y vamos a llegar más o menos por ahí. Esto viene a ser como una especie de cuento aquel que viene el lobo. Hace ya varios años que no tenemos una epidemia de gripe potente. No ha habido también, gracias a Dios, no ha habido una campaña muy grande con mucha circulación de gripe y con casos graves. Pero se puede suceder en cualquier momento. Puede haber una cepa un poco más virulenta y pillarnos un poco a contrapié. Entonces, lo aconsejable es vacunarse. Estoy seguro, estamos confiando en lo que ha pasado en los años anteriores, pero el día que venga una cepa más virulenta, volveremos a tener unos niveles de vacunación mayores. Pero la pena es que haga falta
que enferme mucha gente, incluso que muera gente, para que nos tomemos conciencia de lo importante que es vacunarse. Es la única forma de prevenir la gripe. Hombre, está también lo que se llama la etiqueta sanitaria. Cuando estemos hablando con unos, hay que taparse la boca para estornudar, hay que mantener una distancia de seguridad porque no se transmite a 2-3 metros, no se transmite. Entonces hay que mantener una cierta distancia, hay que utilizar muy a menudo pañuelos desechables. En fin, hay que tener unas ciertas Lavarse las normas manos higiénicas. También, ¿no? Lavarse las manos Es importantísimo. todo lo continuamente que se pueda. Porque una vez que estornudamos con las manos delante, hay que lavárselas, lógicamente. Entonces, es lo que se llama una etiqueta sanitaria y hay que cumplirla. Aparte de la vacunación, que es lo más importante que tenemos para prevenir, la etiqueta sanitaria es muy importante. Tener un cierto cuidado higiénico. Los medios de comunicación, cuando llega la campaña de vacunación, somos pesados, pero pesados, insistimos en ello, damos toda la información que podemos. Y sin embargo, doctor, aún hay gente, ciudadanos, que piensan que si me vacuno, me enfermo. Bueno, esto es una leyenda, bulo, ¿no? Es una leyenda porque es que es imposible. O sea, antiguamente, había un virus de la gripe que se atenuaba, entonces se introducía una vacuna con un virus que realmente estaba completo, atenuado pero completo. Entonces en casos muy especiales, podría llegar a producir una gripe. Pero actualmente son virus una vacuna de virus fraccionado, o sea, no está el virus completo, son una fracción del virus, con lo cual es imposible, de toda imposibilidad, que se contraiga una gripe a causa de la vacuna. Sí. Otra cosa es que coincida en el tiempo, un resfriado con una gripe. Y luego también tenemos la tercera cosa, que es que a pesar de vacunarse también podemos coger una gripe. Suele ser mucho más leve, pero se puede coger. La vacuna no es 100% eficaz, pero sí previene en muchísimos casos. No sé si es la enfermedad respiratoria, la gripe, más grave, o hay otras enfermedades que en estos meses de frío pueden causar pues ingresos hospitalarios, sobre todo a pacientes, ¿no?, de riesgo que ya llevan arrastrando alguna otra patología. Es que el problema de la gripe no es que sea grave, pero si... Asociado a otras enfermedades, claro, entonces hay gente que ya tiene una patología de base y la gripe la agrava mucho. Entonces, sobre esos pacientes, si no se vacunan, corren el riesgo bastante frecuente de ingresar en hospital, de ingresar en UCI, incluso de muerte. Entonces, esos son los pacientes a los que más hay que recomendarles vacunas. Además de los de mayores de 60 años, ¿no?, 65 o 60 años, ese intervalo entre 60 y 65 es es difícil llegar a ellos, pero los mayores de 60 años, pero luego tenemos varios grupos de gente que deben vacunarse, sí o sí, porque tienen patologías importantes, respiratorias, cardíacas, cardiovasculares, metabólicas. Entonces, todos esos pacientes que los tenemos diagnosticados y están en grupos de riesgo deberían de ir todos a vacunarse. Sin embargo, tenemos una infravacunación en esos grupos y deberían de tomar conciencia de que el agravamiento de su enfermedad o su predisposición, si cogemos además una gripe que tiene sus síntomas y a veces son bastante virulentos, normalmente son muy leves, pero hay gente que la coge bastante mal y entonces hay que prevenirlo, y prevenir no cuesta nada. Sí, datos facilitados por el Departamento de Salud de Elda, referentes al año pasado, indican que 114 personas necesitaron hospitalización por problemas asociados a la gripe. 20 estuvieron en la unidad de cuidados intensivos y 7 enfermos fallecieron. No solo por la gripe, sino por... Esos son por la gripe. Esto es por la gripe. Correcto, es que además hay muchos pacientes que tuvieron hospitalizaciones, pero con otras patologías asociadas. Esos son solo con diagnóstico de gripe. Ajá. O sea que realmente no es que sea una cantidad desorbitada, pero sí hay gente que muere y hay gente que necesita un ingreso hospitalario solo por gripe. Si tiene otras patologías asociadas, hay muchas más personas que ingresaron por la gripe y por sus problemas asociados. Pero solo por gripe murieron 7 personas, con solo diagnóstico de gripe. Lo hemos dicho yo creo que en alguna otra ocasión, hasta que no pasas la gripe, no te animas a vacunarte en próximas campañas, cuando realmente eres consciente de lo mal que se pasa. Claro, es que una gripe que te coja como Dios manda, te tiene una semana en la cama y con unos síntomas muy desagradables. Te encuentras como si te hubieran pegado una paliza y te encuentras en una situación muy mala. Y muchas veces nos llega muy atenuada y la pasamos una gripe leve, pero el que ha pasado una gripe seria
estoy seguro que ese se vacuna año tras año. Acaba de llegar de un congreso en el que han hablado de vacunas. No sé si de temas concretos o así muy en general. Este ya es el 16, en la 16 edición de unas jornadas que se hacen en Valencia. De todas formas, el mes pasado hubo un Congreso Nacional de Vacunas en Córdoba. Y hay muchas reuniones de ese tipo. Este, en concreto, se dirige a pediatras de atención primaria. Y se habla de muchos temas, de mucha actualidad, todos los temas que están más o menos candentes. Entonces se invita a una serie de ponentes, que son gente muy experta en el tema de vacunas, y hablan sobre las últimas novedades, incluso rebatiendo, en fin. Hay un debate bastante sí, porque, potente. En el mayor número de vacunas se administran desde los 0 años hasta los 14, ¿no? Aproximadamente. Sí, Luego ya de adultos en momentos muy puntuales. Sí, el calendario de vacunación infantil, que ya parece que es común para toda España y se está siguiendo a rajatabla, y aquí en la comunidad muchísimo más. Tenemos un sistema de registro muy bueno, podemos presumir de él, y se está siguiendo el calendario bastante a rajatabla, y se escapa muy poca gente de vacunarse. Ahora hay una cierta moda, digámoslo así, de gente que se niega a que vacunen a sus hijos, tienen ventaja que el resto de sus amigos están vacunados, con lo cual, si circulara un virus de lo que fuera, estarían protegidos gracias a sus amigos, no porque su organismo esté preparado. Y desgraciadamente hemos tenido problemas con algunos casos que se han dado de gente que no se ha vacunado y luego ha tenido una enfermedad seria, incluso muerte. Si crece la moda antivacunas, puede surgir un problema importante. Sí, es un problema serio, porque la gente está informándose mucho por Internet sin ningún tipo de base científica. Yo puedo publicar cualquier cosa en Internet que nadie me la va a rebatir. Y la gente confía en eso. Yo no sé por qué confían mucho más en charlatanes o en gente que suelta las cosas a ver cómo salen, que en foros médicos, que está demostradísimo. Las vacunas son una de las armas más eficaces que tenemos los médicos, que tiene la medicina actualmente para prevenir enfermedades, pero claro, como se utiliza sobre gente sana, no sobre enfermos, la gente tiene muchísimo miedo, muchísimo respeto sobre los efectos secundarios que puedan suceder, y la verdad es que cada vez son más leves, incluso se cambian vacunas. Esto está en continua evolución, intentando que las vacunas sean lo menos reactógenas posibles y que produzcan los menos efectos secundarios. Se cambian vacunas periódicamente para producir incluso menos reacción, manteniendo su poder reactógeno, pero que produzca los menos efectos secundarios posibles. Los efectos secundarios están muy vigilados, hay un sistema de alerta muy potente, y en cuanto hay cualquier problema con algún tipo de vacuna, y se sabe, esas vacunas se inmovilizan y se vuelven a estudiar muchísimo para asegurarse de que no ha sido culpa de él. Y sin embargo, hay gente que dice que pasan las cosas más exageradas por una vacuna que le pusieron a no sé quién, que nunca se sabe quién es no sé quién, y sin embargo pues hay una especie de moda que bueno, que esperemos que pase. Vivimos en un mundo de contrastes, y mientras aquí en el primer mundo se cuestiona si las vacunas son seguras, en el tercer mundo, y lo sabe muy bien, lo que daría mucha gente por tener acceso a una vacuna gratis. Sí, es un problema. Bueno, allí lo vemos, y no hay profetas porque no tienen ni siquiera eso, pero en cuanto hay una campaña de vacunación, yo he visto y acuden masivamente. No con los medios que tenemos aquí, que está todo informatizado y sabemos todo, pero yo he visto unas planillas enormes con nombres apuntados a mano y vacunándose en campañas muy serias. Y allí como nadie por ejemplo el ébola, ¿no? Y allí nadie se plantea que si le pongo a mi niño la vacuna o no. Allí va todo el mundo, y si pueden ponérsela incluso 2 o 3 veces, que ha pasado en varios sitios, que la gente se daba vuelta a la cola y se volvía a poner y se volvía a vacunar, porque allí piensa que más vale estar revacunado que infravacunado. Vamos a finalizar 2 cuestiones. Quien no se haya vacunado todavía de la gripe y escuchándonos se haya convencido, tiene que ir a su centro de salud y pedir cita. Ya está, algo tan sencillo como eso. Casi ya ni pedir cita, porque la intención es que todo el que desee vacunarse, si puede ir a un cierto horario que suelen mantener todavía los centros de salud, que vayan a ese horario. Si no, en cualquier momento se le puede decir a su médico, a su enfermero o su enfermera que lo vacune, y se la pondrán inmediatamente. Y por favor, recomiendo que se la pongan, todavía estamos a tiempo.
Y no sabemos lo que va a pasar este año, esperemos que no pase nada, pero más vale prevenir. Y un consejo para quien próximamente contraiga la gripe, ¿qué tiene que hacer? ¿Quedarse en casa y guardar cama? Sí, en principio, los temas de los virus no tenemos todavía ningún medicamento eficaz contra un virus. Lo único que tenemos que hacer es reposo y pasarla. Tenemos unos ciertos medicamentos que lo que hacen es atenuar los síntomas, pero realmente curar, no tenemos nada que cure la gripe. Lo mejor que podemos hacer es prevenir y prevenir. Eso es básico. Que nadie le pida al vecino su antibiótico, porque no va a hacer efecto. Los antibióticos no sirven para nada, para nada. Bueno, Pablo Vélez, médico de Salud Pública, gracias. Y que no llegue la gripe. Llegará, ¿no? Llegará, seguro. Llegará, pero esperemos que sea leve. Gracias, buenos días.